Buenas a todos, ¿qué tal? El día de hoy voy a hacer el unboxing de este Donkey Kong Deluxe de la marca Jakks Pacific. Y bueno, ahí vamos a tener un vistazo de la cajita en todos sus ángulos. Y bueno, en la parte de atrás podemos observar el sello de Nintendo, que lo hace oficial. Y aquí está el año, ¿no? 2021. De hecho, esta es una reedición, ya que el primer Donkey Kong que salió en el año 2015. No estoy seguro si 2014 o 2015, pero es el mismo molde, nada más es una reedición con otra caja. La primera caja era World of Nintendo, de la línea World of Nintendo, pero esta es la nueva reedición que han sacado. Bueno, aquí ya lo tenemos fuera de su caja y viene con este fondo que está chévere. Y bueno, de este lado tenemos a Donkey Kong, lo cual ya le saqué los alambres que lo mantienen en el plástico para que no se salga. Tiene este plastiquito que protege su cabeza para que no se raye o algo. Lo cual vemos que este plástico se abre como si fuera un libro, lo que lo hace más fácil de sacarlo sin que se dañe la figura. Ahí lo pueden ver. De hecho, si se desea, se puede volver a poner en la caja sin problema alguno. Y bueno, en cuanto a su tamaño, así en esa postura como está ahora, mide 12 centímetros, casi 5 pulgadas. En cuanto a articulaciones, vemos que su brazo levanta ligeramente y da giro 360 grados. La parte de su codo dobla 90 grados, se podría decir. Y su mano sí gira 360 grados. Y puede levantar y bajar ligeramente. Su cabeza se mueve ligeramente hacia los lados, ya que es limitado por la corbata que tiene debajo, ¿no? Se mueve ligeramente hacia la derecha y hacia la izquierda. Después su corbata diría que tiene un ligero movimiento hacia los lados. Tampoco no es mucho. Cuando se mueve la cabeza, ahí recién tiene más rango de movimiento la corbata. Pero tampoco es tanta. La corbata es un plástico flexible, pero no recomiendo que lo estén jalando tanto, porque yo al intentar jalarlo un poco, la corbata estaba salida, ¿sí? Y yo por intentar ponerlo al pecho, como que de este lado de acá se ha hecho un blanquito, se ha hecho. No sé si se logra ver, pero cuando el plástico lo presionas y lo doblas, se hace como una especie de blanco. Y después de eso, si le sigues dando, ya pues se termina rompiendo. Por eso no recomendaría estar moviéndolo tanto hacia arriba o hacia abajo. Dejarlo así como está. Tarde o temprano, si tú quieres que la corbata esté bien pegada al pecho, porque viene así, tarde o temprano solito se va a poner al pecho. Depende de cómo lo pares, ¿no? Si lo pones de esta posición, la corbata por la gravedad va a hacer que siempre esté así. Ahora, si lo pones así, si lo vas a parar, se va a pegar más al pecho. Así que yo recomendaría que con el tiempo nada más esperar y solito se pega al pecho. Como pueden ver, está pegado al pecho.
Las articulaciones de la pierna podría decirse que se mueve levemente hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás se mueve levemente. La parte de acá se le puede abrir solo un poco nada más. Ahí pueden ver que se puede abrir solo un poco. Y cuando lo abres acá ya tienes más rango, ¿no? De poderlo levantar. Ahí ya puedes hacer de cuenta que está sentado. La parte de atrás sí tiene un límite hasta ahí. Sus pies giran 360 grados. La parte del torso se puede mover ligeramente tanto hacia adelante como hacia atrás. En este caso ahí pueden ver, solo es un ligero movimiento hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. No serían todas sus articulaciones. En cuanto a pintura, a ver, no veo ni un error de pintura. El único error que tengo con esta figura es que como yo lo pedí por internet, no pude ver bien cómo se veían sus ojos, ¿no? Porque se puede ver sus ojos a través de la caja. Puedes ver claramente si está bien pintado los dientes o los ojos. En mi caso, como lo compré por internet y me llegó en envío, si se pueden dar cuenta, acá le falta un poco de pintura. No rellena todo el blanco que debería ser. En este caso parece que lo han pasado así y no lo han terminado de rellenar todo el blanco. He visto que otro sí viene todo pintado y pues las figuras varían. Por eso tú tienes la posibilidad de ver a través de la caja y ver si está bien pintado. En este caso todo está bien pintado. Los dientes están bien pintados. El único problema que tengo es esto. Esta parte del ojo. De ahí no hay otro problema de pintura. Pero he estado viendo y averiguando que como hay personas que les gusta customizar juguetes, fácil me puedo comunicar con uno de ellos y decirle que me arreglen esto, ¿no? Porque me gustaría mandar a pintar la parte que le falta del ojo. Y bueno, como les digo, es el único error que le veo. ¿Veis? Todo está impecable. El pelaje está bien esculpido. Aquí está la marca. No sé si se logra ver. Pero si se logra ver, ahí dice 2014. Lo que quiere decir que este molde lo hicieron en 2014. Y ya de ahí en adelante ya lo demás han sido reediciones. De hecho no habían sacado reedición desde 2014. Desde 2014, al igual que el Diddy Kong que sacaron de World of Nintendo, nunca más sacaron este Donkey Kong hasta el año 2021. En el caso del Diddy Kong, desde el 2014 o 2015 que no sacan una reedición. En el caso de que lo vayan a posar así, ahí sí aumenta un poquito nada más el tamaño. Que sería 17 centímetros y casi 7 pulgadas. Aquí tenemos una comparativa con el Donkey Kong Super Size de Banpresto. Y también tenemos el Donkey Kong de AliExpress. Ahí pueden ver la diferencia de tamaños entre los tres. Aquí tenemos una comparativa con el Donkey Kong de AliExpress en su postura clásica. En cuanto a su precio, me costó 110 soles, lo que sería equivalente a $29 más o menos, y lo compré en tienda mía, en la sección de Amazon. Pero de hecho ustedes en sus respectivos países lo pueden encontrar en los supermercados, ya que acá en donde yo vivo, sí lo he visto en las tiendas, un poquito más subido el precio a diferencia de cómo lo compré en tienda mía, pero no es mucha la diferencia. Así que fácil lo encuentran en los supermercados de sus países. Pero de hecho este año he visto que va a haber un restock del Donkey Kong, así que si quieren comprar esta figura, sí o sí lo van a poder conseguir, ya que va a haber un restock, como les digo. Y nada, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si es así no se olviden de darle like, suscribirse y sin más que decir, hasta la próxima.